Tenemos como expositores a Mariano Nardowski. Mariano es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella desde 2003. Ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y es autor de más de 20 libros. Fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y profesor visitante de varias universidades del mundo. Ha recibido premios y subsidios a la investigación en distintas instituciones internacionales. Es miembro fundador de Fanofia Project y de Pansofia. ¿Pansofia? Y no tiene tilde. Porque es en latín. Es en griego. Vamos a tener que estudiar un poco más de las lenguas originarias. Y del Consejo Asesor de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a compartir este panel con colegas, amigos, colegas incluso de mi universidad como Germán. Son 15 minutos y de un tema muy vasto y muy impresionante, con lo cual voy a tirar algunos títulos nada más y después, si hay oportunidad, podremos profundizar en alguno. Y el hecho de que tenga que tirar algunos títulos va a generar en ustedes, supongo, porque siempre pasa cuando tengo poco tiempo para conversar, una decepción muy fuerte o van a pensar que yo soy pesimista. Y la verdad no soy pesimista, soy optimista, pero soy escéptico sobre muchas cuestiones de la educación argentina. Y como soy realista, no dibujo eso, no maquillo eso y digo lo que pienso en base a mi trabajo de investigación, que por supuesto no es una verdad revelada, pero está basado en datos y tiene algún aporte serio que por supuesto se puede discutir. ¿Me avisas a los 15 minutos? Exacto, gracias. Punto 1, en el año, perdón por la autorreferencia, pero en el año 2018 yo publiqué un libro que se llama El colapso de la educación. El concepto de colapso no es como algunos me dijeron, esto es como la tragedia educativa, no es un concepto, bueno, dicen eso más porque no leyeron el libro, pero básicamente les aclaro a ustedes que no tienen ninguna obligación de leerlo. No es un concepto emocional, sino que es un concepto de un filósofo británico que se llama Nick Land, que plantea que los sistemas van acelerando hasta que llega un momento en que no pueden acelerar más y cualquier respuesta te paraliza, y que solo un factor externo puede resolver eso. Si no lo resuelve, su comportamiento es asintótico, o sea, no sé si hay algún profesor de matemática, pero asintótico quiere decir que siempre tiende a cero, siempre tiende a decaer, a deteriorarse, a descender. Y mi hipótesis, avalada por algunos datos que ahora voy a mencionar, es que estamos en una situación de colapso, que para decirlo rápidamente implica que la educación argentina está paralizada, está empantanada, y como cuando se te empantana el auto en la arena, cuanto más acelerás, por ahí más te hundís. Y si no viene una fuerza externa para sacarlo adelante, el auto por sí solo no va a salir. En el libro yo argumentaba esto en base a datos, básicamente del reglamento anual del Ministerio de Educación de la Nación, de las pruebas a aprender, de datos provinciales, etcétera. Y efectivamente eran discutibles esos datos porque lo que yo planteaba era que la Argentina, y es cierto, la Argentina es el país que menos creció desde la democracia respecto del resto de los países de América Latina en cantidad y cantidad de educación. Eso es un hecho, eso es un dato, pero claro, como habíamos empezado antes en la Argentina, mucho antes que el resto de los países latinoamericanos, excepto Uruguay, entonces es lógico que hubiésemos llegado primero a un cierto nivel y a partir de ahí los demás nos empezaron a emparejar. Pero después vinieron las pruebas ERCE de la UNESCO, que muestran claramente, o en mi opinión demuestran claramente la situación de colapso en la que estamos. Si ustedes miran las pruebas ERCE, van a encontrarse que el país más parecido a la Argentina de toda América Latina, el país que tiene el comportamiento similar en puntajes de las pruebas estandarizadas de primaria ERCE, que las organiza la UNESCO, o sea, no son pruebas como las pruebas PISA que lo organiza un organismo de comercio internacional, sino que son pruebas latinoamericanas.
En esas pruebas la Argentina tiene un comportamiento muy malo, muy bajo respecto al resto de los países, similar a quién, a El Salvador. O sea, la fotografía de esa evaluación no muestra que Argentina tiene los valores de El Salvador. Se pueden discutir algunas cuestiones técnicas, etcétera, pero eso es lo que nos demuestra esa prueba. Y es interesante compararnos con El Salvador, porque El Salvador tiene un conjunto de situaciones propias de su país que nosotros muchas veces las usamos como explicación de los problemas argentinos. Por ejemplo, la crisis socioeconómica. Bueno, Salvador vive en crisis socioeconómica hace muchísimos años, de hecho está dolarizado, hace 20 años tiene el dólar como moneda, tiene un PBI muy pequeño, imagínense, PBI es la riqueza nacional que se acumula anualmente, es muy, muy pequeño. Si Estados Unidos, vieron que siempre se compara el PBI con una torta, si la torta de Estados Unidos es una torta de casamiento de 4 pisos con los novios arriba, la torta argentina, digamos, es una pasta frola o una pascualina, la torta de El Salvador es un bizcochito de grasa. O sea, es un país muy pobre que además no es vana la comparación con los Estados Unidos porque vive en gran medida de las remesas de dólares que le mandan los emigrantes de Estados Unidos a El Salvador. Entonces, la cuestión socioeconómica es mucho peor en El Salvador. La historia de El Salvador es mucho más triste que la Argentina. Nosotros tuvimos dictaduras, ellos tuvieron una dictadura de 40 años, con decenas de miles de muertos. Ellos tuvieron una guerra, no con la OTAN, sino con Honduras en algún momento. Si no lo conocen, googleen porque es muy interesante. A partir de un partido de fútbol fue la guerra, donde también murieron muchos. Y después tuvieron una guerra civil muy importante con 100.000 muertos. Y a pesar de eso, su desempeño en la educación primaria respecto de los últimos 30 años hace que alcance a la Argentina. Con lo cual, a mí me parece que muchas de esas explicaciones que nosotros damos tendrían, no es que sean erróneas, pero que tendrían que ser contextualizadas en un campo mucho mayor. Y el costo de esa mejor calidad en El Salvador no implicó menor inclusión. Eso es muy importante. De hecho, las tasas de escolarización de El Salvador son un poquito menores que en la Argentina, arriba del 90%, lo cual arriba del 90% siempre es una tasa muy buena para un país latinoamericano, es alrededor del 92%, Argentina tiene entre el 97 y el 99, depende cómo se mida. O sea que no es que la calidad se logró dejando afuera a todos los chicos salvadoreños. Eso me parece que es muy importante para entender la naturaleza de lo que estamos hablando. Yo creo que de alguna manera a mí me sirve compararlo con El Salvador para que la gente entienda mi punto de vista respecto de lo que está ocurriendo y la situación de colapso de la educación, que desde el punto de vista pedagógico se traduce en un concepto que acuñaron Flavia Terilli y Ricardo Vaquero y su equipo, Silvina Simolá y Ana Gracia, mi amiga Ana Gracia, que es el concepto de fracaso escolar masivo. Es un concepto que ahora el Banco Mundial lo quiere plantear como déficit de aprendizaje. El concepto de fracaso escolar masivo es muy interesante porque no le echa la culpa a cada chico de que le vaya mal en la escuela, sino que tiene que ver con problemas estructurales del sistema. Y eso, según Terilli, según Vaquero, no obedece directamente vis a problemas socioeconómicos, sino que intervienen también dos problemas que tienen que ver con la organización del sistema escolar y la cuestión pedagógica, o sea, cuestiones que atañen al sistema educativo independientemente del financiamiento, de la infraestructura, etcétera. Buena parte de toda la discusión que tenemos ahora sobre repitencia, pasar, todo eso, ellos la plantean de un modo muy interesante, porque justamente están planteando que la posibilidad de eliminar la repitencia, yo creo que no hay que eliminarla, pero creo que tiene que formar parte de un menú muy amplio de opciones, tiene que ver con desresponsabilizar a los alumnos y a la familia y poner el acento en el sistema educativo, cosa que obviamente tampoco se hace, pero bueno, me parece que es un paso adelante que lo empecemos a reconocer.
Entonces, la gran pregunta, y tengo que ir cerrando por un tema de tiempo, por eso les digo, es cómo se descolapsa esto, o si es posible descolapsar. Y acá es donde yo empiezo a ser un poco escéptico. Mi punto, desde hace muchos años, es que el problema de la educación argentina no es centralmente un problema de la política educativa argentina, sino es un problema de la dirigencia política argentina, pero no solamente política, también social, sindical, empresarial, o sea, la clase dirigente, como se dice a veces, los sectores dirigentes, es muy difícil encontrar un concepto riguroso para eso, pero creo que entienden lo que estoy hablando, no está interesada en la educación. Nuestros dirigentes no están interesados en la educación. No se lo nota en el debate público, no se lo nota en la elección de políticas, en la priorización, por ejemplo, frente a un ajuste o frente a cualquier situación. No se lo ve en las campañas electorales, no forma parte de la agenda directamente, como problema estructural. Ustedes me dirán, bueno, pero yo conozco a tal político, tal empresario, tal sindicalista, que sí, yo también los conozco, pero no forman masa crítica. No hay una masa crítica vinculada a la educación. Yo creo que en la Argentina hubo 3 momentos donde sí hubo. El más famoso es la generación del 80, del siglo XIX, ahí hubo masa crítica de la clase dirigente. El segundo momento fue el primer gobierno peronista, yo creo que ahí también hubo masa crítica. Y el segundo momento, lamentablemente mucho más breve, fue el gobierno de Frondizi, donde ahí también se intentó construir muy fallidamente una masa crítica. O sea que hace, yo diría que 50 o 60 años que no tenemos, la Argentina no tiene un proyecto educativo. Después tuvo políticas mejores, políticas peores, nos gustan más, nos gustan menos, van para un lado, van para el otro, pero como proyecto educativo nacional no hay. Y la clase dirigente, en mi opinión, está en deuda respecto de eso. Está en una enorme deuda, a la clase dirigente no le interesa. Muchos de eso dicen, bueno, tenemos los problemas de la macroeconomía, del dólar, las importaciones, bla, 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 etcétera. Yo creo que podríamos tener, de todas maneras, algún tipo de direccionalidad respecto de la educación. Alguno de ustedes me dirá, bueno, eso es la Ley de Educación Nacional, probablemente, pero la Ley de Educación Nacional, en la mayoría de sus artículos operativos, porque es una ley básicamente programática, la mayoría de sus artículos operativos no se cumplieron. Por ejemplo, hay un artículo que dice que los mejores docentes tienen que ir a las escuelas de zonas vulnerables que más lo necesitan. Excepto en algunas provincias donde hubo, sí, algún intento de eso no se cumple. El artículo 69 de la Educación Nacional dice que tiene que haber una carrera de directivo y una carrera de docentes separados. Entonces, para ganar más no te tenés que ir del aula, dice el artículo 69. Podés seguir ganando más siendo docente y que sean directores los que tienen ganas o tienen capacidad o interés de ser directores. Nunca se aplicó, excepto un par de provincias extrañamente alejadas del modelo que sanciona esa ley, pero básicamente no se aplicó. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay un interés, realmente no hay interés, no hay una vocación de poder respecto de eso, hay muchas excusas. Una de las excusas favoritas es a lo que yo llamo, el efecto Baradel, echarle la culpa de todo a Baradel. De verdad que a mí no me parece una excusa razonable, ¿vale? Digo al secretario, al sindicalista, ¿no? No me parece. Le dedicamos un capítulo, Tiramonte le dedica un capítulo a Baradel. Sí, hay muchos colegas que yo creo que es algo completamente equivocado, no porque el sindicalismo docente no forme parte de la responsabilidad del problema que tenemos, porque toda la dirigencia, digo, incluso la pequeña parte que me toca también, pero la verdad que el sindicato docente trabaja de sindicato docente en la Argentina y en el resto de los países del mundo. Y muchas veces la dirigencia se esconde, y no solamente de los opositores a Baradel, muchas veces de los compañeros de ruta del CETERA también se esconden atrás de esa excusa, diciendo no puedo hacer nada porque el sindicato no me deja. Una frase que la habrán escuchado en todos lados, y la escuchamos en todos lados. Entonces yo creo que ahí hay un problema, el primer problema, que es la situación de empate perpetuo en el que estamos viviendo, y donde una clase dirigente que no atina a salir de esto, no importa de qué partido político sea, no importa de qué gobierno sea, encontramos algunas diferencias, sobre todo entre gobiernos provinciales, que yo podría, si tuviera más tiempo, los podría señalar, porque son cosas que por fuera de la grieta, el actual, por ejemplo, hablar de cuestiones actuales, cosas que me interesan del gobierno de Entre Ríos,
o del gobierno de Córdoba, o del gobierno de Mendoza, o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o el gobierno de Río Negro, que están haciendo cosas interesantes, pero de vuelta, muy aisladamente y sin esta masa crítica necesaria para descolapsar. Entonces ahí el gran problema es si la dirigencia argentina en general no puede sacar el auto desde afuera, y el auto desde adentro no lo podemos sacar. ¿Hay otros actores desde afuera que nos puedan ayudar a remolcar el auto, a sacarlo del empantanamiento? Bueno, durante la pandemia aparecieron estos actores vinculados a las familias que pedían presencialidad, los padres organizados, el Movimiento Nacional de Familias por la Educación, bueno, hay varios, que yo lo vi con muy buenos ojos, pero la verdad que lamentablemente, digo yo, se fueron desinflando, fueron perdiendo agenda. Una vez que fuimos ganando presencialidad, esos grupos fueron perdiendo agenda. Algunos todavía siguen trabajando y a mí me interesa lo que hacen, yo no lo descarto, pero todavía no han mostrado esa capacidad política. Hasta ahora, por lo menos, no la han demostrado para presionar para salir de eso. Y los otros son los movimientos sociales. Que ahí hay un problema muy grave, que es que el brutal proceso de privatización que sufrió la Argentina, sobre todo a partir de los 60 o 50, 60, pero especialmente a partir del 2003, donde incluso la escuela primaria pública pierde alumnos como nunca antes en la historia, lo que genera es que las clases medias salgan de la educación pública mayoritariamente, por supuesto ustedes entenderán que esto es muy heterogéneo, salen de la educación pública, se van a la escuela privada y creemos que eso resuelve nuestros problemas. Entonces, si me tengo que quejar, no me quejo frente al ministro de Educación o frente al diputado, me quejo frente al dueño o al director de la escuela privada a la que voy. Y los sectores sociales de menores recursos, que van a la escuela pública, de vuelta mayoritariamente, porque también esto es mezclado, la mayoría de ellos tienen otras prioridades, que son básicamente la subsistencia. Básicamente subsistir al día siguiente, es cuidar a sus hijos no en términos educativos, sino sobre todo en términos nutricionales y de salud y vivienda. Con lo cual, ahí también es muy difícil lograr eso. Yo tengo diálogo bastante fluido con algunos dirigentes muy importantes de movimientos sociales y entiendo que ahí hay una preocupación y ellos incluso públicamente le hacen críticas muy fuertes a la forma en cómo la educación da respuesta a la escuela pública da respuesta a los sectores populares. Pero me parece que ahí también hay un problema para salir adelante. Por eso, y voy cerrando, por eso mi balance es escéptico. No pesimista, porque soy educador como ustedes, los educadores por definición somos utopistas, no sé si eso es bueno o malo, pero es lo que somos, siempre tenemos alguna esperanza, de vuelta, no sé si eso es bueno o malo, pero es lo que somos. Pero soy escéptico de que eso pase en el corto plazo. La verdad que no encuentro actor que pueda empujar eso para adelante y que convenza al conjunto de la sociedad o a la mayor parte de la sociedad, pero especialmente a los que gobiernan, de que este es un tema de agenda primordial y que tenemos que encontrar un consenso para sacarlo adelante. Cada vez que digo esto, sobre todo la gente más joven, me dice, bueno, entonces no se puede hacer nada, colgamos todo, nos vamos y chau. No. Yo creo que particularmente a mí como docente o a los docentes nos queda una tarea por hacer, que es hacer nuestro trabajo muy bien. Hacer nuestro trabajo muy bien. No encontrar en todos estos problemas otra excusa para no hacer el trabajo que tengo que hacer. Hacer lo mejor posible, individual y colectivamente. Ser comprometidos con nuestro laburo y ser responsables de los resultados. Y hacernos cargo. Porque la verdad, en general a los ministerios no les importa cómo trabajamos. En general, si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal, a nadie le importa mucho. Le importa a los chicos, le importa a la familia, nos importa a nosotros. Pero no es que vas a tener un reconocimiento simbólico, salarial, por tu buen laburo. Es más, el compañero de al lado labura mal, no va, qué sé yo, y es lo mismo, todo es igual. Entonces, me parece que hacer la diferencia, por lo menos en este concepto, es individual y colectivamente tener la capacidad de hacerse cargo y hacer las cosas bien profesionalmente, tener responsabilidad por los resultados. Y si queda algún margen, poder participar en algún tipo de convocatoria, que no sé cuál, porque no hay, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sindical, de las organizaciones sociales, de las ONG, no importa, para poder lograr empujar en serio el auto y sacarlo del empantanamiento.
no quedarnos con las pocas, a veces, cosas importantes e interesantes que pasan, que son muy pocas y no forman masa crítica, no quedarnos con la queja que es justa respecto a la infraestructura, el financiamiento, las condiciones laborales, el salario, que es justo y que hay que luchar por eso, claramente, desde el punto de vista sindical, pero tratar de ver cómo podemos abrir el panorama y tratar de ser parte de un movimiento que convenza a nuestra clase dirigente, que nos convenzamos nosotros mismos de que tenemos que dejar la situación de colapso en la que estamos y salir para adelante. Muchas gracias.